estáis? Soy Marta, la encargada de nutrición de PB Studio, y hoy vengo a hablaros de, bueno, algo que creo que es interesante también, ahora sobre todo que estamos todos en fase de volumen, y es cuáles son los mejores suplementos para el volumen. Y bueno, ya a partir de aquí, quien quiera o que crea que necesita alguno de estos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo no quiero crear sin necesidad. Principalmente lo que siempre digo es que hay que crear los 3 pilares fundamentales para un volumen, y es entrenar muy intenso y bien entrenado. Si podéis contratar a un entrenador o podéis informaros lo mejor posible para que los entrenamientos sean eficaces. Después la nutrición, obviamente estar en un superávit y además tener unos macros adecuados para tener pues las menores ganancias de grasa posibles, ¿vale? Para que el volumen sea lo más limpio posible y así pues tener las mejores ganancias de masa muscular posibles. Y después el descanso, ¿vale? Que también tengo suplementos para el descanso aquí, pero bueno, simplemente eso, solo los 3 pilares básicos para hacer un volumen y una ganancia de masa muscular buena. Y luego esto sería la puntita de la pirámide, que a lo mejor que si tú no cumples esos 3 requerimientos de abajo no tienes que hacer esto, ¿vale? Simplemente esto es, pues, si queréis darle un plus a vuestra preparación, pero si no, no hace falta, ¿vale? Simplemente os quería comentar que, bueno, ya la suplementación general sabéis de sobra cuál digo siempre, que la digo en Reels, la digo en vídeos, la digo en todas partes. Para mí la suplementación general que mando a todo el mundo, a no ser que me la necesiten obviamente, pero estén en volumen, en definición, suelen ser la creatina, ¿vale? La creatina, ya tengo un vídeo hablando de ella, es el suplemento con más evidencia científica y que pues les recomiendo a todo el mundo, sobre todo a la gente que entrena fuerza. Me parece súper interesante, aunque también en otros tipos de patologías es interesante. La proteína, que aunque no la considero como suplemento, sí que la considero un alimento, sí que está en las tiendas de suplementación y está más reconocida, o sea, está como un poco más reconocida como suplemento, que al final no es un suplemento, es un alimento más, pero bueno, proteína, whey protein o proteína vegetal, la que queráis, no hace falta, la verdad, no siempre hace falta. Cafeína, que también es un suplemento con muchísima evidencia científica y que todos sabemos que nos ayuda. Un café o un Monster nos puede ayudar, pero una pastilla de cafeína o un preentreno también nos puede ayudar en los entrenamientos que sean más intensos, siempre que la necesites, obviamente. Omega 3, siempre y cuando pues no se consuma por lo menos 2 o 3 veces pescado azul a la semana. Ya sabemos que son ácidos grasos súper esenciales, así que es importante también, si no consumimos pescado azul, por ejemplo, suplementarse. Vitamina D, sobre todo ahora en invierno, que no estamos tomando tanto el sol, por mucho que vivamos en España, por mucho que no se toma tanto el sol, la vida actual de gente que va a la oficina, de gente que está en clase, no nos da el sol casi, sobre todo en invierno no nos da casi el sol. Es muy interesante suplementarse. En verano, dependiendo también de la zona en la que viváis, si vives en el norte, pues a lo mejor te da menos el sol que una persona que vive en Valencia, ¿vale? Pero es cierto que también es interesante suplementarse. No hay analíticas que no vea que no tengan una deficiencia de vitamina D si están sin suplementar. Así que bueno, de verdad es interesante este tipo de cosas y nos previenen de bastantes enfermedades después. El descanso. Los suplementos que yo opto para descanso, aunque hay bastantes más, yo siempre me decanto por esto, descanso y estrés, ¿vale? Porque las aguantas del estrés totalmente. Es cierto que no hacen falta suplementación para descansar, pero que yo considero que la melatonina y el magnesio hacen una función brutal para el descanso. Y el zinc también, lo mando a veces, pero es cierto que el zinc da pesadillas. Eso no sé si lo habéis notado alguna vez, gente que se haya suplementado con zinc, pero sí que es cierto que da unos sueños un poco turbios. Y creo, o sea, no sé si tiene algún tipo de evidencia, la verdad, pero es cierto que yo sí que lo he notado, que me da bastante un sueño un poco más intranquilo. O sea, no me ayuda tanto, me ayuda a descansar, pero me meto en un sueño demasiado profundo. Bueno, el caso, la melatonina, ya como todo el mundo la conoce, la melatonina es el suplemento también estrella. Yo creo que se puso de moda hace bastante tiempo ya y casi todo el mundo toma la melatonina para descansar. No coges tolerancia con la melatonina, posiblemente sí que cojas algo de dependencia psicológica a la melatonina, pero no se crea adherencia tolerancia como puede ser la cafeína, ¿vale? Entonces no hay problema en tomar melatonina. El magnesio es un mineral también que lo tenemos un montón de déficit en la vida actual que tenemos de estrés, y es muy importante. También lo mando sobre todo en chicas para el ciclo menstrual, que también cumplen un papel muy importante. Y bueno, el magnesio, yo desde mi punto de vista es el suplemento que más he notado el cambio cuando lo he tomado, porque ahora no lo estoy tomando y debería tomarlo. He notado muchísimo cambio. Hay que tener en cuenta qué magnesio coges,
porque en algunas ocasiones te puede dar también molestias gastrointestinales y puede ser un poco desagradable, así que tenéis que tener en cuenta que cojáis un magnesio que sea interesante, ¿vale? Si queréis que haga un vídeo sobre esto, pues también me lo podéis dejar en comentarios, que yo estoy abierta a cualquier cosa. Y luego la ashwagandha, que es un adaptógeno que, bueno, elimina un poco los efectos del estrés, de toda la vida estresante que llevamos, que aunque seamos personas, pues eso, que tenemos suerte en la vida y que estemos trabajando tal, pero siempre hay un estrés. Ahora mismo vives en una ciudad grande y ya de por sí tienes un estrés adicional que si vives en el campo, en la naturaleza. Entonces, bueno, pues es un suplemento que si en momentos veis que tenéis demasiada ansiedad o estáis demasiado nerviosos, sí que suele funcionar. También hay que decir que no puedo dar tampoco recomendaciones de dosis ni nada porque hay que ver el suplemento y hay que comprar un suplemento que sea de calidad, porque los que venden por ahí la verdad que a veces deja mucho que desear. Vale, después también me parece interesante hacer hincapié en la salud gastrointestinal cuando estamos en un volumen, tanto en definición como en volumen, pero en definición no solemos tener tantos problemas porque solemos tener el sistema digestivo bastante más, pues no lo tenemos tan saturado, por así decirlo. Entonces, al final, cuando estamos en volumen, somos más propensos a tener hinchazones, a tener molestias, a tener gases, a tener, pues a lo mejor más diarreas o más estreñimientos, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Salud gastrointestinal, suplementos top desde mi punto de vista. La glutamina suele ayudar mucho, sobre todo en ayunas, bueno, es un aminoácido no esencial que, bueno, pues suele tener mejoras sobre todo en el sistema digestivo. Yo también con la glutamina he notado bastantes mejoras, o sea que, de verdad, si tenéis algo de molestias, intentar, tomarlo y probarlo, porque yo, por ejemplo, sí que he tenido mejoras, hay gente que no tiene mejoras, entonces también depende muchísimo de cada uno. Y luego, probióticos enzimas, que no creo que sean tan interesantes, principalmente porque los probióticos que compras a lo mejor en una tienda de suplementación, no sabes ni qué cepa hay, ni si te va a ayudar. O sea, probióticos hay millones, y en el cuerpo tenemos millones, entonces no sabemos, no hace falta tomarse una cepa de probióticos que no nos vayan a servir para nada. Tenemos que encontrar cuál es el problema y a partir de ahí sí que tomar a lo mejor algún probiótico o algunas pues enzimas o lo que sea que ataquen ese problema, pero obviamente tomar cepas de probióticos porque sí es una tontería. O sea, yo no me gastaría el dinero en probióticos de tiendas de suplementación porque normalmente no suelen funcionar mucho. Lo que sí que me parece interesante muchas veces a lo mejor es que esto también es algo bastante específico, por ejemplo, gente que se está tomando algún medicamento para el acné o este tipo de cosas, que sí que es cierto que necesitan probióticos, pero también es cierto que yo normalmente si tengo que mandar algún probiótico de ese estilo es bastante más caro del que se puede tomar en una tienda de suplementación, entonces, y más bueno, obviamente que son cepas que sabemos que van a ayudar, pero bueno, tomar antibióticos al final es bastante dañino a nuestro sistema digestivo, entonces también tenéis que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y las enzimas simplemente nos ayudan a digerir y a absorber mejor los alimentos. ¿Qué os recomiendo yo? La piña, por ejemplo, tiene muchísimas enzimas digestivas, es muy interesante tomar piña, a lo mejor después de las comidas, de vez en cuando, podéis ir alternando la fruta, obviamente no voy a decir que consumáis piña todo el rato, pero es cierto que pues, puede mejorar las digestiones. Al igual que los probióticos, elegir alimentos como el kéfir, el chucrut, pues es obvio que pues, puede ayudaros también a mejorar las digestiones. Tengo un vídeo también hablando del volumen y hablo de los prebióticos y los probióticos, echarle un vistazo porque está muy interesante y os hablo de cómo hacer que un alimento sea un prebiótico, un buen prebiótico, los probióticos, o sea, también estrategias de ese tipo que creo que son interesantes y que no sabéis, lo más seguro, ¿vale? Y luego, las carencias que podemos tener a nivel de micronutrientes en una dieta de volumen. Obviamente cuando estamos comiendo muchísimo, ya no nos entra nada más, no vamos a ponernos a echarle una ensalada a la arroz y al pollo, o no le vamos a poner a echarle más verdura a yo que sé qué, no tenemos nada de ganas de comer nada de verdura ni fruta. Yo fruta siempre pauto, pero verdura la dejo un poco libre y el problema, bueno, obviamente a un mínimo de vitaminas y minerales vamos a llegar con la fruta, pero es cierto que si tenemos demasiadas carencias, pues sí que es interesante suplementarse con un multivitamínico, como digo siempre, que sea de calidad, que no sea el primero que encontramos por ahí, que por favor encontréis uno de calidad, que si os gastéis un poco más de dinero, pues es que no os estéis gastando el dinero en la verdura, os estáis gastando el dinero en multivitamínico, así que bueno, por lo menos algo que compense. Y luego los greens, que normalmente son una mezcla de frutas y verduras deshidratadas, que también es interesante sobre todo para gente pues, que no le gusta la fruta y la verdura y que se toma un batido y listo. Está malísimo, pero bueno, haya cada uno lo que se quiera tomar. Es un batido verde asqueroso que yo no sé, si se lo tomas con zumo de naranja está más rico, pero si no fatal.
Así que nada, estos son los suplementos que me parecen bastante interesantes para el volumen. Ya me contaréis qué os parece. Obviamente yo nunca mando todos estos, suelo mandar estos, que son los más interesantes, para el descanso para personas a lo mejor que son estudiantes o que tienen una vida un poco más estresante, a lo mejor elijo alguno de estos. Para la salud gastrointestinal, si alguien tiene molestias, sí que empiezo a introducir alguno. Pero bueno, al igual que mando todos estos, hay a chicas, por ejemplo, que les mando zinc para el ciclo menstrual, o les mando magnesio pero no les mando no sé qué. O sea, esto es súper personal y hay que personalizarlo al máximo para que lo tengáis en cuenta también. Y que bueno, simplemente eso, estos son todos. Si tenéis cualquier duda me podéis preguntar por comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo.